Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy, y estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes hoy para un vídeo que, ay, Dios mío, tengo muchas ganas de contarles. Como vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado ríos de tinta, y sobre el cual, bueno, creo que hay más de lo que se ve a simple vista. Hoy vamos a desentrañar, analizar y sobre todo, a chismear sobre la conexión secreta, la relación que, según muchos, va más allá de lo que se muestra en la pantalla, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí. Vamos a hablar de esos dos bombones turcos que nos robaron el corazón en Love is in the Air. Pero, ¿qué hay detrás de las cámaras? ¿Realmente fue solo una historia de amor televisiva, o hay algo más que se esconde en las miradas, en los gestos, en los rumores que han circulado durante años? Prepárense porque hoy vamos a destapar esa olla, a explorar los detalles, a analizar las pistas, y a sacar nuestras propias conclusiones. Así que si son fans de las novelas turcas, si adoran el drama, y si, como yo, son unos cotillas de primera, este vídeo es para ustedes. Pero antes de empezar a sumergirnos en este torbellino de información, y antes de que me olvide, por favor, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis, y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre sus series y celebridades favoritas. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Ahora sí, comencemos. Prepárense para el chisme. Bueno, para empezar, recordemos cómo comenzó todo. Love is in the Air, o Sen Kalkapme en turco, fue un fenómeno. Un verdadero tsunami de romance y comedia que conquistó a audiencias de todo el mundo. La química entre Kerem y Hande era innegable. La historia, la trama, todo estaba perfectamente orquestado para que los espectadores nos enamoráramos de Eda y Serkan, y por supuesto, de los actores que les daban vida. Pero, ¿qué es lo que hizo que esta serie fuera tan especial? ¿Qué fue lo que hizo que las miradas, los gestos, las sonrisas de Kerem y Hande fueran tan auténticas, tan reales? Ahí es donde entran los rumores, las especulaciones y por supuesto, el cotilleo de los fans. Desde el principio, se habló de una conexión especial entre ellos. Las redes sociales explotaban con fotos, vídeos y análisis detallados de cada interacción, de cada abrazo, de cada mirada. Los fans con su ojo de halcón detectaban señales de algo más que amistad y compañerismo en el set. Y seamos sinceros, ¿quién no se imaginó, en algún momento, que esa chispa traspasaba la pantalla? Los foros de discusión hervían, los hashtags se multiplicaban, y las páginas de fans dedicadas a Eda y Serkan se convertían en verdaderos santuarios del romance. Los fanáticos creaban teorías elaboradas, analizaban hasta el más mínimo detalle, y se aventuraban a predecir el futuro de la pareja. Era como una novela dentro de la novela. Y efectivamente los rumores se convirtieron en realidad. Kerem Bürsin y Hande Erçel confirmaron su relación, no mucho después de que la serie terminara. Las fotos juntos, los viajes, las declaraciones, todo parecía confirmar lo que muchos ya sospechábamos. El mundo entero se congratuló por la felicidad de la pareja, y las portadas de las revistas y los titulares de los portales de noticias celebraban el triunfo del amor. Pero ¿fue todo tan simple como una historia de amor nacida en el set? ¿O hay algo más que debamos considerar? Y aquí es donde el análisis se pone interesante. ¿De verdad Cupido disparó su flecha en el set de Love is in the Air, o hay más capas en esta historia? Analicemos primero la química en pantalla. No es fácil fingir una conexión tan intensa. La forma en que Kerem miraba a Hande, la forma en que ella respondía, era algo que trascendía el guión. Había una complicidad, una conexión emocional que iba más allá de lo profesional. Era como si dos almas gemelas se hubieran encontrado en el set. ¿Era esto solo buen acting? Por supuesto, ambos son actores talentosos con una gran capacidad de interpretación, pero pueden crear esa magia sin un sentimiento genuino. Pueden simular una conexión tan profunda, tan visceral, sin que haya una chispa real que encienda la llama. Algunos expertos en lenguaje corporal han analizado sus interacciones en el set, y aseguran que los gestos, las miradas, las sonrisas revelan una atracción y una conexión real. La manera en que se tocaban, la forma en que se buscaban con la mirada, la intimidad que irradiaban, todo apuntaba a una conexión que iba más allá de lo profesional. Incluso hay vídeos que comparan las escenas de Love is in the Air con sus interacciones fuera del set, y las similitudes son sorprendentes. La espontaneidad, la naturalidad, la comodidad que sentían juntos,
todo indicaba que esa chispa que veíamos en la pantalla también existía en la vida real. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero una coincidencia repetí. Da una y otra vez. Ya saben, la repetición es la madre de la convicción. Luego hablemos de los detalles que los fans no dejaron escapar. ¿Recuerdan cuando Kerem le dedicó una canción a Ande en un evento? ¿O cuando compartieron un baile improvisado en una fiesta? ¿Qué me dicen de esos momentos en los que se miraban fijamente a los ojos, como si el mundo se detuviera a su alrededor? Esos momentos, esos pequeños detalles, alimentaron los rumores y confirmaron las sospechas de muchos. Las redes sociales fueron un hervidero de actividad. Los foros, las páginas de fans, los comentarios en YouTube, todo estaba lleno de análisis, de teorías, de pruebas que parecían confirmar la relación. Y aunque a veces los fans exageran, no podemos negar que muchos de esos detalles eran llamativos. La forma en que se defendían mutuamente de los ataques de los haters, los mensajes encriptados que se enviaban a través de las redes sociales, las fotos con mensajes sugerentes, todo sumaba puntos a favor de la teoría del romance. Ahora hablemos del tiempo que estuvieron juntos. La relación de Kerem y Hande duró aproximadamente 2 años. 2 años en los que se les vio felices, enamorados y, en general, disfrutando de su tiempo juntos. Viajaron por todo el mundo, compartieron momentos especiales con amigos y familiares, parecían una pareja sólida, unida por un amor verdadero. Se les veía cómplices, cariñosos y felices. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, y sus declaraciones de amor eran la envidia de muchos. Pero, como sabemos, el amor no siempre dura para siempre. La noticia de su ruptura sorprendió a muchos. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre los fans, quienes no entendían que había podido salir mal. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? Los rumores sobre las razones de su separación fueron diversos: diferencias de agenda, problemas personales, incluso infidelidades. Pero hasta el día de hoy, las verdaderas razones siguen siendo un misterio. Ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre los motivos de la ruptura, lo que ha alimentado aún más la especulación y la curiosidad de los fans. ¿Fue un desgaste natural, provocado por las presiones del trabajo y la fama? ¿O hubo algo más, algo que aún no conocemos? El silencio de ambos ha mantenido el misterio, y ha hecho que la historia de amor entre Kerem y Hande siga siendo un tema de conversación recurrente. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Después de su ruptura, tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus vidas. Han trabajado en nuevos proyectos, han sido vinculados con otras personas, pero ¿se han olvidado el uno del otro? ¿O será que el amor que los unió fue tan fuerte que, a pesar de la distancia, aún perdura en sus corazones? Aquí es donde entran las indirectas, los guiños, las publicaciones en redes sociales que, según los fans, revelan que todavía hay algo entre ellos. ¿Recuerdan cuando Kerem subió una foto en la que aparecía leyendo un libro que Hande le había regalado? ¿O qué me dicen de esos likes misteriosos que se dan mutuamente en Instagram? Y esas entrevistas en las que sutilmente ambos mencionan recuerdos relacionados con Love is in the air. Esos pequeños detalles han encendido la imaginación de los fans, quienes ven en ellos señales de que la llama del amor aún no se ha extinguido. Claro, podemos decir que son solo coincidencias, que los fans están exagerando, que es normal que se mantengan en contacto, que se recuerden. Pero ¿por qué tantos detalles? ¿Por qué tantas coincidencias? ¿Por qué tantas señales? ¿Es simplemente una estrategia de marketing para mantener vivo el interés del público? ¿O hay algo más profundo, que los une más allá de la fama y los reflectores? Y es aquí donde entra la gran pregunta: ¿todavía existe algo entre Kerem y Hande? ¿Hay algo más que una simple amistad? ¿O es solo el recuerdo de un amor que alguna vez fue? ¿Sigue latiendo el corazón de Serkan para Eda? El hecho es que el mundo del espectáculo es complicado. Las relaciones entre famosos a menudo son sometidas a una gran presión, la presión de los medios, la presión de los fans, la presión de la propia industria. Mantener una relación en estas circunstancias puede ser muy difícil. La agenda apretada, las largas horas de trabajo, la distancia geográfica, los rumores y las especulaciones constantes, todo esto puede pasar factura a cualquier relación. Por eso, no me sorprendería que incluso después de su ruptura, Kerem y Hande mantengan una conexión especial. Quizás simplemente sean buenos amigos. O quizás todavía haya algo más.
La conexión que se creó entre ellos, tanto en la vida real como en la ficción, fue muy fuerte. ¿Cómo olvidar esa complicidad, esa química, esos momentos inolvidables que compartieron juntos? También hay que tener en cuenta el impacto de Love is in the Air en sus carreras. La serie les catapultó a la fama, les abrió puertas a nuevos proyectos y les convirtió en ídolos de millones de personas en todo el mundo. Compartir una experiencia como esa, crea un vínculo muy fuerte. Es difícil olvidar una historia que te cambió la vida. Love is in the Air fue un trampolín para ambos, y les permitió alcanzar el éxito y el reconocimiento a nivel internacional. Otro punto importante es la madurez. Tanto Kerem como Hande han crecido mucho desde que se conocieron. Han madurado como personas y como profesionales. Han aprendido a lidiar con la fama, a afrontar las críticas, y a tomar decisiones importantes en sus vidas. Quizás con el tiempo hayan aprendido a manejar mejor sus relaciones, a entender mejor las presiones del mundo del espectáculo y a valorar las relaciones que importan. La vida les habrá enseñado valiosas lecciones, y les habrá dado la oportunidad de crecer y evolucionar. Además, no podemos ignorar el factor de la nostalgia. Love is in the Air es una serie que evoca emociones muy fuertes. Para muchos fans, la historia de amor entre Eda y Serkan es algo muy especial. Es una serie que nos hizo soñar, que nos hizo creer en el amor, y que nos regaló momentos inolvidables. Y por supuesto, Kerem y Hande son inseparables de esa historia. Recordar la serie, recordar la química entre ellos, es inevitable. Es algo que los une, que los conecta de una manera muy especial. Revivir los momentos de la serie es como volver a sentir esa magia, esa emoción que nos atrapó desde el primer episodio. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que no lo sabemos a ciencia cierta. Solo Kerem y Hande saben la verdad sobre su relación. Lo que sí sabemos es que su historia ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, su relación fuera de ella, aunque corta, fue intensa y sus vidas, de alguna manera, siempre estarán entrelazadas por el éxito de Love is in the Air y por el cariño que se tienen. En resumen, la conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es, sin duda, un tema fascinante y misterioso. Hemos analizado las pruebas, las pistas, los rumores, y hemos llegado a la conclusión de que, aunque no podemos saber la verdad absoluta, es innegable que hubo y quizás todavía hay una conexión especial entre ellos. Ya sea amistad, un amor que perdura en el tiempo o simplemente el recuerdo de una etapa importante en sus vidas, lo cierto es que su historia seguirá generando interés y especulación por mucho tiempo. La chispa que surgió entre ellos en el set de Love is in the Air dejó una huella imborrable en nuestros corazones, y la intriga sobre su relación personal sigue siendo un tema que apasiona a sus fans. Y eso, amigos míos, es todo por hoy. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes sobre la relación entre Kerem y Hande. ¿Creen que todavía hay algo entre ellos? ¿Cuál es su momento favorito de Love is in the Air? ¿Qué otros temas les gustaría que abordara en el canal? Me encanta leer sus comentarios y conocer sus opiniones. Quiero saber si ustedes también son almohadilla Hande Kerem Shippers. Y ahora, como siempre, no se olviden de darle me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.